Buenas noches, maravillosa tarde, ¿verdad? A principio de noche que nosotros podemos estar como cada sábado con ustedes para interactuar un poco y hablar acerca de las cosas hermosas que el Todopoderoso Dios nos ha dado, nos ha enseñado y por qué no pensar también que nos ha dicho que la compartamos. Es bueno que las cosas que uno sabe que bendice a la gente, pues que uno la comparta con la gente y eso va a enriquecer no solamente la vida personal de uno, pero también el entorno y todo aquello que lo está escuchando. Así es que muchas bendiciones para ustedes, para todos los que nos escuchan, los que nos ven en las diferentes partes geográficas donde pueden estar. Una bendición para mí, el doctor Metivier, con la cápsula de Metivier, como cada sábado estaremos compartiendo. Y el caso de hoy, pues, vamos a hablar un poquito acerca de hermenéutica. Sin embargo, siento de parte del Señor orar en este momento por aquellos que nos escuchan y por los vecinos, los ciudadanos. Y este país en este momento tiene una presión enorme, un desajuste por la situación que tenemos de la invasión, podríamos decir, haitiano, y por eso vemos manifestaciones por diferentes partes del mundo, de la geografía nacional, y uno escucha la misma voz, la misma inquietud, la misma preocupación. Yo quiero orar para que nuestros ciudadanos estemos tranquilos y que nuestras autoridades cumplan con la responsabilidad, con el pacto que ellos hicieron y por lo que realmente lo escogió esta República Dominicana. Nosotros seguimos diciendo que no es cuestión de color, es cuestión de cultura, es cuestión de principio, es cuestión realmente de que nosotros somos dominicanos y como dominicanos pensamos como dominicanos, reaccionamos como dominicanos y exigimos como dominicanos. Único pedacito de tierra, Quisqueya, que significa madre tierra, de donde no nos pueden echar, porque esta tierra nos vio nacer y esta tierra probablemente nos vea morir. Entonces acá nosotros reclamamos, defendemos y exigimos y estamos pidiendo que tanto las autoridades cumplan, asuman su papel, su responsabilidad y que nuestros ciudadanos puedan dormir tranquilos, estar tranquilos y saber que todo va a estar bien. Así que permítanme orar en esta tarde, en esta noche preciosa, que yo sé que Dios nos oye y podrá traer paz a cada uno de los ciudadanos de esta República Dominicana. Señor, en esta hora yo te bendigo, yo alabo y exalto tu nombre. Yo te doy gracias porque tú nos has dicho que pidamos y tú nos vas a dar. Tú nos dijiste que toquemos y tú nos has de abrir. Y en esta hora, Padre de la Gloria, mira.
donde quiera que haya un dominicano, que en esta hora que tu mano poderosa los proteja, los cubra, los guarde y los libre de peligros, de manos criminales, de mente detractora, Padre, de lenguas detractora y mente maquinadora que maquina maldad. Que cada dominicano, donde quiera esté, en Quiqueya o fuera de ella, pueda estar seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que todos podamos recibir paz. Yo decía que vamos a hablar hoy un poquito acerca de lo que es la hermenéutica. La semana pasada antepasada le dije que estaríamos hablando un poquito acerca de lo que es el asunto de la interpretación, porque como cada ciencia, también la Biblia tiene pues su herramienta para ser interpretada. Entonces, yo suelo decir que las gente que quieren bregar con animales, pues se van a la universidad y entonces ellos estudian acerca de lo que es una persona capacitada, autorizada para bregar con animales. Los que van a bregar con tierra también quieren conocer cómo se brega con tierra, los agrónomos, ¿verdad? Entonces ellos, los que van a dar educación, pues bregan con educación. Entonces yo sigo creyendo que nosotros, los que bregamos con Biblia, los que impartimos e interpretamos las palabras del Dios vivo, debemos también prepararnos para ello, porque es importante tomar en cuenta lo que dijera el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, usted que me está mirando en esta tarde o esta noche, yo quiero dejar en la mente suya la importancia de la hermenéutica. ¿Qué es realmente la hermenéutica? Simple y llanamente, la ciencia de la interpretación. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y realmente tiene que ver con los principios de exégesis bíblico, ¿verdad? Que consiste en la búsqueda de la exposición y del significado original del texto. O sea, lo que estamos diciendo que cuando usted mira un texto, parece propio usted saber quién lo escribe, usted saber dónde se escribe, usted saber cuál era la condición del momento histórico y religioso cuando se escribió. Debe conocer realmente los destinatarios, porque probablemente a un egipcio o a una persona de Éfeso, se le escribe diferente que a uno de Corintios. Entonces, por eso que la hermenéutica tiene su valor, tiene su importancia, para no confundir a aquellos que escuchan la lectura de la palabra, la exposición de la palabra. Entonces, note usted, estamos hablando de exégesis. La exégesis difiere a la eisegesis, que es lo que muchos conversos están usando hoy día. Eisegesis. Usted me pregunta entonces, pastor, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de la exégesis a la eisegesis? Como puede ver, la misma palabra se explica. La palabra exégesis tiene que ver con extraer. ¿Extraer qué? Extraer información auténtica, original, bien interpretada de las Sagradas Escrituras. El nombre lo dice, tiene que ver con extraer, sacar, conseguir, ahondar, escudriñar, como dijera Jesús en San Juan 5:39. Él dice, escudriñad de la Escritura porque os parece que en ella está la vida. Porque cuando la palabra escudriñar tiene que ver con ahondar, tiene que ver con cavar, tiene que ver con buscar información profunda, ¿verdad? Entonces, la exégesis es extraer de la Biblia conocimiento, extraer de la Biblia información, extraer de la Biblia aprender a obedecer,
Entonces, la exégesis tiene que ver con esto, con los principios, tiene que ver con los principios, ¿verdad? De la búsqueda de lo que es el significado auténtico, original, oriundo. Entonces, es bueno usted y yo saber realmente dónde se escribió una palabra. Usted debe conocer el idioma que se escribió, si es griego, si es hebreo, ¿verdad? Entonces, esto te va a permitir a ti, me va a permitir a mí darle el matiz que realmente la palabra significa. Ahora, eisegesis es lo contrario de exégesis. La eisegesis entonces introduce, mientras que la exégesis extrae de la Biblia, la eisegesis introduce a la Biblia. Pero note usted que la Biblia nos prohíbe a nosotros que nosotros introduzcamos nada. La Biblia tiene lo que el ser humano necesita para servir a Dios, para agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. E incluso hay un libro de la Biblia que dice que el que le añade se le va a añadir la plaga de Egipto. Entonces, Dios no necesita que nosotros introduzcamos nada. Él solo quiere que nosotros extraigamos e interpretemos bien el texto para que todo aquel que con quien nosotros tratamos, a la persona que le hablamos de la palabra, lo edifiquemos bien, lo construyamos bien, lo informemos bien. Entonces, para que no corra el riesgo que dice la Biblia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Así que toma muy en cuenta, hermenéutica tiene que ver, es la ciencia de la interpretación. Entonces, si usted me pregunta de dónde viene esa palabra, esa es una palabra griega, ¿verdad? Pero se remonta a la antigüedad, hermeneo, que significa interpretar, exponer y explicar. O sea, la hermenéutica se mueve, ella se dedica a una interpretación correcta, Cuando usted maneja las herramientas, los que son albañiles usan muchos tipos de herramientas. Cada herramienta tiene un uso. Cada uso entonces necesita ser manejado por la herramienta que le da la forma. Entonces, así es la Biblia. La hermenéutica nos ayuda a nosotros a que nosotros cuando vayamos a predicar, hay personas que, por ejemplo, leen un texto de la Biblia y nunca más se encuentra con ese texto, se va en testimonio, se va en todo, no pasa, no explica ese texto. La gente no sabe quién lo escribió, la gente no sabe cuál es la circunstancia histórica, política y religiosa cuando se escribió ese texto, porque todo texto de la Biblia tiene una razón de existir, tiene un motivo de existir. Entonces parece práctico que cuando usted y yo vamos a hacer uso de un texto de la Biblia, la gente que nos escucha debe saber quién escribió ese texto de la Biblia, debe saber qué estaba sucediendo cuando se escribió ese texto de la Biblia. Debe saber a quién se le escribió ese texto de la Biblia. Esto lo conocemos como destinatario. ¿A quién era el destinatario cuando se le escribió el texto de la Biblia? Pero debemos saber también, la condición religiosa de ese pueblo o esa región cuando se escribió el texto, porque es importante, por ejemplo, el apóstol Santiago, quien escribe la carta de Santiago, que es Santiago, el primer supervisor general de la iglesia y el hermano de Jesús. Él, por ejemplo, él habla de religión.
A veces nosotros contradecimos de manera burling, vamos a decir, se habla de la religión. No, yo no soy religioso, no, pero la palabra religión es bíblica. Es bíblica. En el libro de Santiago está. Ahora, necesitamos ver qué quiso decir Jesús cuando hablaba de la palabra religión. Es interesante, entonces, que nosotros, todos los predicadores, los maestros, los conferencistas, la gente que brega con Biblia, entonces usted debe conocer, debe buscar la información, debe buscar lo que la hermenéutica nos da. Debe buscar lo que la hermenéutica, cómo ella nos instruye, cómo ella nos edifica, cómo ella nos educa para que seamos más efectivos, seamos más eficientes en el rol de nuestra administración. Es importante que no sigamos confundiendo a los oyentes, no sigamos confundiendo a la opinión pública, a la gente que nos escuchan. La gente a veces, digo yo, rechazan a Jesús o a la forma que presentamos a Jesús. Entonces, nosotros debemos tomar muy en cuenta esto, la importancia. Naturalmente, hay varios principios que arroja o que suponen o que sugieren los teólogos, la gente que bregan con interpretación. Por ejemplo, el que brega con Biblia, interpreta Biblia y la va a ver desde el punto de vista hermenéutico y va a emplear la exégesis. Entonces, su primera recomendación es que realmente que nosotros entendamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es única y totalmente autoritativa. Es innegociable. Si usted a mí me pregunta qué es la Biblia, entonces yo te voy a decir que es la palabra de Dios, yo voy a defender eso. Si usted no lo cree, yo voy a respetar su punto de vista, pero usted no podrá convencerme a mí, no podrá persuadirme a mí de que la Biblia no es la palabra de Dios. Y cuando usted se niega, usted rehúsa a reconocer y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, quiera usted practicarla o no. No estoy hablando de que usted la acepte. No estoy hablando de que usted quiera aceptar a Jesús o no quiera aceptar a Jesús. No se trata de esto. Se trata de que aunque usted no quiera aceptar a Jesús o a servir a Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios impresa. Es la revelación divina. Entonces no hay manera de que alguien me persuada, me convenza o trate de llevarme a un terreno contrario, porque yo estoy firmemente convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Me lo enseñan los estudios, me lo enseñan los encuentros que he tenido con el Señor, me lo enseña la revelación del Espíritu Santo y me lo enseñan los estudios que he hecho, que me han demostrado realmente que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una de las primeras sugerencias que hace la hermenéutica es esta, que la Biblia es la palabra de Dios únicamente y totalmente autoritativa. La Biblia no acepta que usted cambie sus páginas. La Biblia no acepta de que usted o yo querramos llevarla a nuestro terreno. No, ella no lo acepta. Ella es la voluntad de Dios. Tiene poder salvífico y poder universal. O sea, no solamente es Biblia para los dominicanos, es Biblia también para los peruanos, para los chilenos y para todo el mundo. Que de hecho, aprovecho para decirle que uno de los requisitos que tenían la gente que escribían el canon bíblico, una institución religiosa hebrea llamada el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 rabinos más uno, que era 71. Ese 71 era el sumo sacerdote, quien dirigía, quien presidía el Sanedrín,
Uno de los 6 o 7 requisitos que ellos tenían para que un libro, fuera aprobado en el canon bíblico, es que ese libro tuviera poder salvífico de manera universal. O sea, hay muchos libros muy buenos que se escribieron, que usted lo conoce quizás como los deuterocanónicos o apócrifos, que la gente no lo ven como libros buenos, pero no fue aceptado en el canon bíblico porque tenía alguna deficiencia, quizás el libro de Barut, Ruth segundo, Daniel segundo, en fin, Apocalipsis, qué sé yo. Entonces hay libros de la Biblia que no fueron aceptados porque no llenaban los requisitos que el Sanedrín entendía que debieron tener. Así que yo quiero que usted entienda, la Biblia es la palabra de Dios y ella se cumple al pie de la letra. Creámoslo o no, pero así es. Por ejemplo, otro de las sugerencias que la hermenéutica nos da es que debemos prestar atención a la forma literaria de la Biblia, a la forma literaria de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, se divide como en su forma literaria. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Tenemos, por ejemplo, los 12 libros históricos, también del Antiguo Testamento. Tenemos los 5 poéticos o poetas, ¿verdad? Y tenemos 5 profetas mayor y 12 profetas menor. Fíjese usted que son divisiones literarias, para que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted entienda que usted está frente a un poeta. Usted va a estudiar la Biblia, que entienda que está frente a un profeta. La división literaria mayor y menor, eso no tiene mucho que ver porque ambos son profetas. Pero, por ejemplo, el poeta tiene un estilo de escribir. Cuando usted va a un poeta, él tiene un estilo de escribir. Entonces, yo como teólogo, yo debo conocer, por ejemplo, el estilo del poeta, yo debo conocer el estilo del profeta, yo debo conocer el estilo del evangelista, porque son órganos de la Biblia que nosotros debemos aprenderlo a conocer y a manejar. Por lo que la segunda sugerencia que hace es que usted y yo sepamos que hay que prestar atención a la división literaria. Esto es muy importante para nosotros. Por ejemplo, hay otro puntito, es prestar atención especial a las palabras clave en cualquier pasaje de la Biblia. Esa palabra clave va a estar en concordancia con el trozo escritural central del texto. Va a estar en concordancia. Entonces es bueno que nosotros vayamos conociendo esos puntitos, especialmente los predicadores, lo que enseñamos, que a veces yo veo tanto por las redes como por diferentes lados. Yo veo una persona que lee un texto y habla de todo menos de ese texto. No, usted dejó a la gente en el aire. La palabra mía no es la que vale, es la palabra de Dios la que vale, es la que va a edificar. La palabra suya o mía se la puede llevar el viento, pero la palabra que va a quedar debe quedar sembrada en el corazón de la gente, debe ser incrustada en el espíritu de la gente. Es la palabra de Dios, porque ellas son las que restaura, ellas son las que edifican, ellas son las que transforman. Y según el capítulo 12, versículo 2 del libro de los Romanos, dice que nosotros debemos ser transformados. Pero dice, ¿por qué? ¿Cómo sería posible? Dice, por la renovación de nuestro entendimiento. Si su mente no es renovado, usted no puede ser transformado. Usted necesita ser transformado. Y el mismo texto te explica por qué. Y te dice para qué. Te dice para que puedas descubrir
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note usted que ese texto no me está diciendo para que yo busque, no me está diciendo para que yo fabrique, o me está diciendo para que el texto fabrique. No, que yo descubra, porque está ahí, el texto está ahí. Lo que yo necesito descubrir que la renovación de mi entendimiento, que yo cambie mi manera de pensar, y mi manera de pensar cuando cambia, entonces mi estilo de vida va a cambiar, mi modalidad va a cambiar, entonces eso es lo que se conoce, va a producir una transformación interna en mi vida y en la vida tuya. Así que este tiempecito corto que he estado hablando con usted, con aquellos que me han estado escuchando, yo espero que usted lo pueda agarrar, lo pueda apreciar, usted pueda darle la importancia que realmente tiene, y te hará mejor predicador, te hará mejor maestro, te hará mejor charlista, te hará mejor conferencista, y probablemente la gente te va a querer escuchar. Así que muchas bendiciones para todos los que nos escucharon esta tarde. Espero haber sido de bendición para toda la audiencia. Muchas gracias.